Yo entendía que el senador Navarro, y quienes como él legítimamente puedan pensar, estaban con la idea de terminar con el statu quo, con las 4 empresas, con las 7 familias, con las cuotas por derechos históricos. Entonces, yo tenía la impresión, a lo mejor entendí mal, que la idea era innovar, romper el statu quo. ¿Y cómo se innova? Incorporando nuevos actores. Ese es el tema de fondo. Si queremos innovar, si no queremos statu quo, si no queremos las 7 familias, ¿no es cierto?, y las cuotas por derechos históricos, facilitemos, incorporemos una estructura de incentivos para que vengan nuevos actores. Hasta donde yo entiendo, en este proyecto estamos tratando de hacer 2 cosas. Uno, una línea de conservación y sustentabilidad, lo hemos discutido, y otra justamente tratar de definir las características de la industria. ¿Y cómo se incorporan los nuevos actores? Hay 4 maneras. Primero, la caducidad. Muy importante. Estamos regulando de manera estricta y precisa la caducidad. Cuando hay caducidad, hay licitación, entran nuevos actores. Segundo, nuevas pesquerías. Como en países como Dinamarca y otros, hemos citado los ejemplos, ahí está el informe de la Biblioteca del Congreso que al parecer no se ha leído. Nuevas pesquerías. Con nuevas pesquerías y licitación ingresan nuevos actores. Abrimos, ¿no es cierto?, el negocio. Tercero, excedentes. Excedentes, como en Nueva Zelanda. Los nuevos stocks, ¿no es cierto?, que entran al sistema. Excedente, el 5%, 5%, 5%, lo hemos visto, 15 a todo evento. ¿Qué hace eso? Licitación, nuevos actores. Y en cuarto lugar, pues, señor presidente, este artículo 30, pues. Transferibilidad y fraccionamiento, pues. Evidentemente, esta es la forma en que entran nuevos actores. ¿Qué significa el negocio jurídico? Significa crear un mercado, pues. ¿Cómo entra un nuevo actor? Comprando. ¿Y cómo va a comprar si no puede ser transferida la licencia o la cuota? O no se puede fraccionar. Pero si esto es como de sentido común, ¿no? Queremos romper el statu quo. Queremos innovar, que ingresen nuevos actores. Esto es lo mismo que ocurrió con la reforma agraria. Por eso me extraña lo que ha dicho el senador Navarro. La reforma agraria, el latifundio, era un factor de estatus social. ¿Qué hicimos con la reforma agraria? Incorporar la tierra al mercado, entre otras cosas. Justicia a los campesinos, sindicalización, incorporar la tierra al mercado, que la tierra fuera productiva, que vinieran nuevos actores. Entonces, yo no entiendo este argumento del senador Navarro en el sentido que pareciéramos más bien evitar este mercado, evitar el negocio jurídico, que no pudieran entrar nuevos actores. Insisto, para que ingresen nuevos actores, tienen que ser transables y tienen que ser divisibles. Ese es el artículo 30. Y la indicación nos remite al otro tema de fondo. Y el ministro tiene razón en ese sentido, porque no solo la situación actual es de licencia indefinida, el proyecto que viene de la Cámara de Diputados es indefinida. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, como está en el acuerdo y se está distribuyendo, se va a distribuir, es incorporar el concepto de licencia temporal. Y dice en nuestra redacción, licencia temporal. Podemos discutir si son 10, 15, 20 o 25. Eso es secundario. Lo importante es el concepto. Yo tiendo a pensar que 10 es poco. Tiendo a pensar que 25 es mucho. Estoy entre 15 y 20. Pero lo importante más que los años es justamente el concepto de hacer temporal esta licencia. Entonces, yo termino con eso. Este artículo 30 es muy importante, porque no se puede crear un mercado en torno a los recursos pesqueros, no se puede invitar o participar a nuevos actores si estas licencias y estas cuotas no son transables y no son divisibles. Por eso voy a votar a favor de este artículo. Señor presidente, este artículo que estamos discutiendo no es sobre propiedad, no es sobre temporalidad, es y debe ser, sobre todo porque es el artículo primero, sobre soberanía. Ese es el sentido de este artículo.
¿Soberanía de quién? Del Estado de Chile. Derechos de soberanía y jurisdicción. ¿Que incluyen qué? La posibilidad de regular la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos biológicos y de sus ecosistemas. Ese es el sentido del artículo primero. Porque si los peces son res nullius, que no es un capricho de Andrés Bello o de los internacionalistas privados o públicos, es un principio de universal aceptación. Eso no obsta, al contrario, supone que el Estado ribereño, en este caso el Estado de Chile, regula y administra, que es una forma de ejercer soberanía ampliamente en la zona económica exclusiva de las 200 millas. Entonces, yo parto por felicitar a la senadora Soledad Alvear, porque la redacción de este artículo, aparte de la contribución del senador Juan Antonio Coloma como discípulo de Andrés Bello, es notable. Yo creo que es perfecta. Yo creo que lo que queremos decir es lo que se dice. Y por lo tanto el tenor literal, la forma de redactarlo, corresponde a la esencia de este artículo. No es el tema de la propiedad, no es el tema de la temporalidad, es el tema de la soberanía. Por eso yo creo que lo que había propuesto legítimamente la Comisión de Hacienda es equivocado, en un doble sentido. Primero, la temporalidad. Ya casi a estas alturas me lo salto porque lo ha dicho el senador Horvath, el senador Pizarro, en forma suficientemente elocuente. Eso ya está en el nuevo artículo 26, letra A, en que hablamos de, comillas, licencias temporales, cierre comillas. Otro tema es de los 20, 15 años, eso es secundario. Si el concepto y la innovación de la temporalidad es lo que importa. Licencias temporales en el artículo que corresponde, el 26, número A, letra A, no en el 1, porque no es un tema de soberanía, sino que de temporalidad. Va bien, por lo tanto, en ese artículo. En segundo lugar, como se ha dicho ya tantas veces, porque las autorizaciones o permisos, sabemos, de la pesca artesanal son indefinidas. Pero además, el tema de la propiedad está mal planteado. Perdón que lo diga en ánimo de conversación, no de reproche. Bueno, entonces, cuando se dice para la explotación de los recursos pesqueros, estoy leyendo entre comillas, no constituyendo derecho de propiedad sobre estos, cierre comillas. Es decir, derecho de propiedad sobre recursos pesqueros. ¿Dónde está el error? Primero, convengamos que ni los privados ni el Estado son o pueden ser dueños de los peces. Digo esto porque había una indicación de los senadores Allende, Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz, Navarro, legítima, que decía, comillas, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de los recursos hidrobiológicos. No, pues, es que ahí está el error. Eso es textual del artículo 19 sobre el dominio de las minas, que efectivamente el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable de las minas, que se dan en concesión. Es distinto, esa es harina de otro costal. Yo entiendo que nadie está insistiendo en la estatización de los peces, pero yo creo que ni en Corea del Norte se da una situación como esa. Entonces, no hay propiedad sobre los peces, cierto. Ahora, una vez capturado, en virtud de la cuota global o individual, del uso de la licencia y la autorización de pescar, obviamente que se incorpora el patrimonio y lo puede vender, enajenar, ¿no es cierto?, comercializar, evidentemente. Pero sí hay propiedad sobre la licencia, pues. El que tiene la licencia y le ha sido otorgada por el Estado en conformidad de la ley, tiene propiedad privada. Un minuto, senador. Termino. Tiene propiedad privada sobre la cuota que le ha sido asignada, por supuesto en la medida que lo haga legalmente, dentro de la asignación, dentro de la cuota, dentro de la licencia, porque si no, ¿no es cierto?, pierde la propiedad, me imagino que podría ser hasta confiscado. Entonces, hay propiedad sobre lo capturado legalmente, en virtud de la autorización de pesca, cuota o licencia. Hay propiedad sobre la licencia, hay propiedad sobre la cuota, lo que significa que es exigible judicialmente, pues, obviamente. Entonces, por eso yo creo que es un error introducir este concepto del derecho de propiedad sobre los recursos pesqueros, que es harina, y efectivamente, ya dije el tema de los artesanales,
¿no es cierto?, que tienen autorización o permiso indefinido, eso también sobre la temporalidad. Entonces, en definitiva, señor presidente, yo felicito a la senadora Alvear y ojalá tengamos una gran mayoría por este artículo, que a mi juicio lo que se está proponiendo está al borde de la perfección. Señor presidente, como demócrata cristiano, yo creo en el principio del destino universal de los bienes. Ese es mi principio. Ese es el principio rector que guía nuestra acción como partido desde hace 70 años en materia de los bienes. Es decir, que los bienes nos han sido dados para todos y no para unos pocos. Ese es el principio rector de la tradición católica en materia de los bienes. ¿Y cómo se explica la propiedad privada? Perdón que tenga que hacer esta digresión para el argumento que voy a mencionar. Porque es la forma práctica más eficaz a través de la historia que se ha discurrido o inventado para dar a los bienes un destino universal. Tomás de Aquino, invocando la razón práctica y no la razón filosófica, decía que uno cuida más aquello que le pertenece. Ese es el fundamento de la propiedad privada. Pero siempre grabada por un fin social, por una hipoteca social, porque el principio es el destino universal de los bienes. Aterricemos en esta discusión legislativa, que está interesante, lenta, tediosa, pero interesante. Fíjense que cómo resuelve nuestro orden constitucional este tema, esta aparente contradicción entre, por un lado, el destino universal de los bienes y, por otro lado, la propiedad privada y el rol del mundo privado, del negocio privado, el negocio jurídico privado, como aquí se ha dicho. Vayamos viendo. ¿Cuál es la definición más drástica de la Constitución? Lejos, las minas. Establece la Constitución que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de las minas. El Estado es dueño de las minas. ¿Y cómo resuelve en forma práctica el Estado de Chile el tema del desarrollo minero? La concesión minera. O sea, no es incompatible que el Estado sea dueño de las minas con que haya una concesión al sector privado para que explote la minería. Sin perjuicio que, por supuesto, el Estado a través de Codelco, una reforma constitucional, nacionalización, la unanimidad del Parlamento, en ese caso de la gran minoría de cobre, reserva directamente. Bueno, así resuelve el tema de la minería. Segundo ejemplo, me alegro de lo que ha dicho el expresidente Eduardo Frei, porque tomó una decisión histórica. ¿Qué más propio del dominio público, bien nacional de uso público, que las aguas? ¿Y qué hizo el presidente Frei? Con lucidez y visión de estadista, fortaleció el régimen de concesión. Las sanitarias no son dueñas de las aguas, tienen una concesión. Y él ha dado las cifras en los tres órdenes. Chile ahí sí que tiene récord mundial en cobertura de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de las aguas servidas. Uno ve las cifras de los últimos 15 años desde esa ley histórica del presidente Frei y hemos tenido un desarrollo espectacular con gran protagonismo del sector privado. Y las aguas son bien nacional de su público, sin prejuicio que hay que fortalecer ese estatuto jurídico. Tercero, televisión. Pero por favor, televisión. Hay concesionarias y radio. ¿Cuál es el periodo, el plazo de concesión de los canales de televisión? 20 años. ¿De qué forma? Renovables. Pero si lo acabamos de aprobar. Renovables. Cumpliendo ciertos requisitos. Cumpliendo ciertos requisitos. No estamos inventando la rueda en este proyecto. Las radios, ya lo dije. Lo sumo, el senador Orpi me suma las radios también. Quinto ejemplo, la infraestructura. Siempre fue del dominio público la infraestructura en Chile. Ministerio de Obras Públicas, desde Manuel Montt en adelante. Y así como el presidente Frei innovó en materia de aguas, el presidente Elwin innovó en materia de infraestructura. Con su ministro de Obras Públicas, Carlos Hurtado, las concesiones. ¿Y cómo se ha desarrollado el país? Yo siempre hablo, perdónenme, de las carreteras de la concertación. Bueno, un poquito de chauvinismo.
pero inventamos un sistema de concesión para invitar al sector privado, construya puentes, caminos, puertos, aeropuertos. ¿Con qué objeto? Para que el Estado designe y destine sus recursos a educación, a salud, a vivienda, a previsión. Magnífico. ¿Está abjurando el Estado de su rol como garante del bien común? No. Un minuto, senador. Es que entendemos que está este principio. Y lo mismo ocurre en la pesca, pues. Lo mismo, la misma lógica de estos 20 años de la concertación. Coalición de centro-izquierda, en la que yo me honro formar parte. Artículo primero, soberanía del Estado, jurisdicción del Estado. El Estado regula y administra la exploración y la explotación. ¿Y cómo lo hace? Invitando en forma práctica a participar al sector privado, pues. Discutiremos cuánto de cuota, ¿no es cierto?, cuánto de licitación, todo eso es discutible, los plazos, pero el sistema chileno, minería, aguas, televisión, radio, infraestructura, pesca, está construido de esa manera. Y por lo tanto no hay ninguna contradicción en lo que estamos haciendo en relación a lo que es la doctrina constitucional de nuestro país. He dicho. Señor presidente, sin duda que estamos ante un tema bien capital, bien sustantivo, como es el tema de la licitación. Y la pregunta que uno se formula tentativamente, que yo por lo menos me he formulado, es, bueno, ¿y por qué no licitar? Suena como atractivo la idea de licitar tratándose de peces que no tienen dueño, ni privado ni Estado, que son de todos los chilenos y chilenos, y uno pareciera tender a pensar, teóricamente, que la licitación pudiera ser una respuesta. Yo en algún momento, y con mucha insistencia, y con muchos asesores, y con muchos expertos, traté de indagar la vía de la licitación para ver si esa era una respuesta. ¿Y con qué se encuentra uno? Uno se encuentra con que no hay ningún país pesquero del mundo quien tenga un régimen común pesquero de licitación. Así de claro y categórico en mi propio hallazgo, de mi propia investigación sobre la realidad de la pesca en el mundo. Una cosa es el pizarrón, el ejercicio teórico. Yo quiero decir que si yo fuera académico, a lo mejor habría escrito el artículo de Eduardo Engel, a quien respeto, pero no somos académicos. Esta no es una universidad. Tenemos que lidiar con realidades. Y no hay un solo país en el mundo pesquero que tenga un régimen común de licitación. Leamos, por favor, el informe de la Biblioteca del Congreso. Yo no sé si lo hemos leído. Yo lo tengo subrayado, lo he leído, lo he releído, porque aparentemente habría 6 casos en el mundo que habrían optado por la licitación. Vamos viendo. Estonia y Rusia lo intentaron y fracasaron. Aquí tengo adicionalmente un artículo de la revista The Economist, donde corrobora del 11 de agosto de por qué fracasaron Rusia y Estonia en el tema de la licitación y volvieron a la cuota sobre derechos históricos. Se ha hablado, aquí está el informe de la Biblioteca del Congreso, de países como Nueva Zelanda, Noruega y Dinamarca. Efectivamente tienen licitación. ¿Y para qué? Para 2 casos, nuevas pesquerías y excedentes. Y nuestra legislación y el acuerdo que estamos aprobando es que efectivamente, cuando hay nuevas pesquerías y cuando hay excedentes, hay licitación. Se licita la cuota y entran nuevos actores. Tercer caso, Maine y Washington, 2 de los estados de los 50 estados de Estados Unidos. Efectivamente, en el caso de Maine, en algún momento, el Estado compró una parte de la cuota para licitarla, por diversas razones. Pero los 13 estados pesqueros de Estados Unidos tienen cuotas por derechos históricos. Yo estoy hablando de realidades, estoy hablando de la realidad comparada. Yo desafío a cualquier colega senador a que me diga en qué país del mundo existe la licitación como régimen común de la pesca. No hay. Y estos 6 que se han intentado, ¿no es cierto?, o han fracasado o es solamente para pesquerías, ¿no es cierto?, y excedentes. Y además hemos visto las normas de caducidad, total o parcial, que cuando hay caducidad se licita la cuota para nuevos actores. Ya hemos mencionado el tema de las nuevas pesquerías, los excedentes, ¿no es cierto?, y está
el hecho básico y fundamental, que estamos transformando las licencias, ¿no es cierto?, intransferibles e indivisibles en transferibles y divisibles, para que se pueda comprar y vender, salir y entrar, y que puedan venir nuevos actores. Y además, señor presidente, con esto termino, ¿por qué ha fracasado la licitación? Porque yo me he preguntado, porque teóricamente a mí por lo menos me suena muy atractivo el tema de la licitación. Ha fracasado además por dos razones. Primero, por el riesgo de colusión. Cuando dictamos la ley del 91, vinieron los primeros experimentos de licitación. Hay alguien con hipo arriba, presidente. Bueno, y la verdad, ¿qué es lo que ocurrió? Previo a la licitación, aquí en Valparaíso, vinieron los acuerdos del Café Riquet, que se juntaban los potenciales interesados y decidían, tú vas a tal pesquería, tú a tal otra, yo a la siguiente, y se coludían. Y por lo tanto, vía colusión, ¿no es cierto?, se frustraba la intención de licitar para incorporar nuevos actores de una manera transparente y competitiva. Pero segundo, también muy importante, por el riesgo de depredación, penetración y menoscabo de la industria nacional y el empleo. Me explico. Vamos con la licitación, ¿no es cierto? Hay una cuota global, hay cuotas individuales, se licita, supongamos teóricamente. Senador, estamos contra el tiempo, ¿eh? Termino. ¿Y entonces qué ocurre? Vienen, ni siquiera las critico, no tengo nada peyorativo, las grandes empresas transnacionales asiáticas con buques factoría, etcétera, que no tienen idea dónde queda Talcahuano, dónde queda San Antonio, dónde queda Caldera, que se licitan las cuotas, se las llevan y provocan desempleo. En Chile hay 85.000 solamente pescadores artesanales y un deterioro de la base nacional. Ni siquiera deben utilizar los puertos si no quisieran. Entonces, al final, sumando y restando, la licitación no es una buena solución como régimen común pesquero. Por eso, felicito a la Comisión por esta fórmula del 5-5-5 que abre un espacio, abre una base sobre la base del máximo de rendimiento sostenible, pero siendo realistas, me parece que es fundamental aprobar esa fórmula de la Comisión de Pesca y evitar, ¿no es cierto?, este espejismo. Señor presidente, yo confieso que no iba a intervenir porque me había autoimpuesto y lo pedí para otros, ¿no es cierto?, a una cierta limitación de tiempo. Pero ¿sabe lo que pasa? Hasta la demagogia tiene un límite. Y por eso he pedido la palabra. Y con mucho respeto. ¿Cuál es la máxima demagogia que he escuchado en esta discusión? De un señor senador que no voy a mencionar porque no hay nada personal. Comillas, la ley autoriza al armador, o al industrial creo que dijo, a cumplir con la ley o no cumplir con la ley. ¿Cómo se puede decir en forma responsable una aberración tan grande? ¿Cómo no calificar de acto de demagogia brutal esa afirmación? ¿Cuál es el tema de fondo, a mi juicio? Esta es una obra en 3 actos. Aquí hay una secuencia que yo llamaría un proceso de aprendizaje. Acto número 1, año 1991, en democracia, gobierno del presidente Elwin. Se establece la autorización de pesca, ¿no es cierto? Autorización de pesca. ¿Qué es lo que se establece? Una cuota global, solo una cuota global. Como no se establece una cuota individual, viene la carrera olímpica y pasa lo que ocurrió en Chile en los años 90. En nuestros gobiernos, ahí no hay gobierno oposición, es el país. Nos fue mal, porque la carrera olímpica, el que llegaba primero se lo llevaba, porque era una pura cuota global. Como somos inteligentes y evolucionamos y aprendemos, porque este es un proceso de aprendizaje, viene el acto número 2. Año 2001, ley 19.713. ¿Qué hace? Establece, ¿no es cierto?, la licencia transable de pesca. Un límite máximo de captura, es decir, establece el Parlamento una cuota individual. ¿Estamos o no? Punto. Si antes había una cuota global que dio lugar a la carrera olímpica
Y como somos inteligentes y aprendemos, introdujimos, ¿no es cierto?, esta cuota individual, un límite máximo de captura. Problema. ¿Cuál es el problema? Que es una cuota individual imperfecta. ¿Por qué? Porque no era transferible. Así de fácil. Por lo tanto, estaba atado a la nave. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día en este capítulo 2? Que esto vence este otro mes. ¿Estamos o no? Esto vence el 31 de diciembre de este año, porque así lo decidió el Parlamento hace 10 años. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Que al vencer eso, el capítulo 2, volvamos al capítulo 1, ¿no es cierto? ¿O alguien quiere volver al capítulo 1? De la carrera olímpica. Atado a la nave, con obligación de operar una vez al año, con patente alta, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos estableciendo? Un capítulo 3. Porque somos inteligentes, o tratamos de serlo, todo. Esto está repartida la inteligencia, ¿no? Entonces, el capítulo 3, aprendiendo, ¿no es cierto?, de las imperfecciones, cuota individual imperfecta, tiene por objeto, ¿no es cierto?, establecer un régimen nuevo que permita, aquí están las 415 páginas, ¿no es cierto?, de este proyecto, hemos trabajado harto en esto, que permita, ¿no es cierto?, que estas licencias transables de pesca sean temporales y no indefinidas. Me salto todas las cargas que hemos hecho sobre que lo temporal no es temporal, porque es temporal, se llama licencia temporal, ¿no es cierto? Establece un plazo de 20 años, lo hicimos en televisión, lo hemos hecho en tantas otras cosas. Segundo, lo más importante, transferible, porque el otro era intransferible, ¿no es cierto? Por eso era imperfecto. Nadie ha discutido en estos días, 6 días que llevamos de debate, que sea transferible, porque obviamente es un avance. No se discute que sea transferible, se discute, ¿no es cierto?, cómo se asigna. Y eso lo resolvimos ayer, pues, no volvamos atrás. Si esa discusión la hicimos, unos querían 50% de licenciación, otros querían 0%, llegamos a 15%. Eso es lo que llegamos, y lo resolvimos ayer. Ahora estamos en otra, ¿no? Licencias temporales, transferibles y divisibles. Y entonces, ¿por qué esta opción? Porque a esto llego. Porque lo que estamos discutiendo aquí es el artículo 2 transitorio. Toda esta lata de introducción que me he pegado para estar en el capítulo 3 es para decir por qué la opción. No para decir si uno cumple o no con la ley, porque eso es demagogia pura. Un minuto más. Porque efectivamente hay un derecho. Hay un problema de constitucionalidad, pues, porque se tiene propiedad sobre la autorización de pesca. Sobre eso se tiene propiedad. Y nadie, yo no he escuchado a nadie que diga entonces expropiemos, que sería la respuesta. Y tampoco me alarma. Pero ¿por qué nadie ha dicho expropiemos? Porque nadie lo piensa en serio, porque además habría que indemnizar. Entonces tenemos que dar esta opción para no volver atrás al capítulo 1 de la carrera olímpica con cuota global, con todo lo que he dicho, y se aplique este mamotreto de 415 páginas. En el capítulo 3, con el nuevo régimen. Por lo tanto, señor presidente, menos demagogia, más rigor, atengámonos a lo que ya hemos debatido y decidido. Ayer, ¿no es cierto?, decidimos el tema de cómo se asigna, y hoy día, obviamente, establezcamos esta opción, porque si no, se cae todo este sistema.